que lo llamen, director ejecutivo de la Fundación Voz, miembro del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación y actualmente forma parte del Consejo Nacional de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación de nuestro país, de Argentina. Alberto es un incansable trabajador e impulsor de proyectos comunitarios, así que va a ser un gusto para nosotros, Alberto, poder escuchar. Adelante, tus 20 minutos. Estás muteado, Alberto, estás muteado. Ahí nos desmuteamos, ¿estamos bien? Perfecto, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias, Sebastián. Un gusto muy grande poder estar con todas y todos ustedes en este nuevo seminario. Para mí es una gran alegría y siempre que tengo la oportunidad de participar desde cualquier lugar, desde un panel, desde una charla, desde participar como uno más, escuchando las experiencias tan ricas que siempre he conocido en los seminarios. He podido hacer muchos amigos y amigas, así que es un gusto, la verdad, muy grande estar con todos ustedes. Y reflexionando hoy sobre esta cuestión que tiene que ver con la formación para la solidaridad, que es un tema realmente que creo que, como decía Josep hace un rato, es un tema muy importante, un tema central. Y bueno, el marco de los colegas que me antecedieron creo que es muy bueno para lo que yo pensaba compartir con ustedes. Yendo un poco ya al grano, me imagino en estas formas virtuales una audiencia de muchos docentes de distintas partes, muchos y muchas docentes de distintas partes del país y de otras partes del mundo, que trabajan en esta cuestión, que bueno, que han venido escuchándonos en este rato que hemos venido haciendo algunas presentaciones, tomando notas, tratando de contrastar lo que hacen con lo que nosotros decimos o tratamos de pensar y compartir, que también lo pensamos a partir de lo que ustedes hacen. Es como un diálogo raro, y mucho más raro ahora que está todo virtualizado, ¿no? Y que al estar yo en este momento hablando, veo la cara nada más de uno de ustedes por vez, con lo cual es todavía más difícil y los desafíos son más grandes. Bueno, pero dicho todo esto, ¿no? Yo creo que, por una parte, el aprendizaje-servicio tiene una vocación curricular porque busca enseñar cuestiones del currículum, de los contenidos educativos de los más variados, a través de prácticas de servicio solidario. Así un poco, no digo que nació, porque tiene muchas procedencias, pero bueno, fue uno de los primeros enfoques, ¿no? Cómo se podía enseñar cosas de matemáticas, de lengua, de historia, de geografía, de ciencias sociales, a partir de realizar acciones de servicio. Eso fue como un origen que tuvo esto, pero la cosa después, por supuesto, fue excediendo, porque como decía Josep hace un rato, fue como esta cuestión de la formación en estos valores, en lo que es la solidaridad en sí mismo. Entonces, trasciende también, sin perder esa dimensión, porque justamente estamos hablando de aprendizaje y servicio y no de clase de formación moral o formación ética. Estamos hablando de otra cosa, de cómo formar en la solidaridad a partir de un trabajo educativo de distintos tipos y con distintos enfoques de distintas asignaturas. Pero la cuestión es que, como vengo diciendo, no es una cuestión de un discurso moral o ético, sin desvalorizarlo para nada, sino que es una manera de formarse en esta aptitud que puede ser entendida la solidaridad, una actitud personal frente a la vida, formarse desde una práctica. O sea, tomarlo no quizás hablando de eso, sino de alguna forma viviéndolo. Es como que la escuela genera situaciones que permiten que la solidaridad se pueda vivir. Yo aquí quiero recordar algo que siempre digo cuando hablo de esto, algunos me habrán escuchado y perdonen los que ya lo escucharon, pero no lo quiero dejar. La palabra solidario, una de las raíces que viene es de la idea del solidum. El solidum era el garante, el que respondía con sus propios bienes, como hoy es un garante, a lo que a otro le pasaba. O sea, el que daba la cara por el otro, el que cubría al otro, si el otro no podía. De alguna manera, el que asumía la responsabilidad por el otro. La idea de solidaridad no es
no está ligada a la idea de la compasión, que es más afectiva, es mucho más fuerte, porque estamos más involucrados, más implicados, más comprometidos. Solidario no es alguien que ayuda de afuera, es alguien que se hace cargo del otro cuando el otro no puede, en el sentido más profundo y etimológico. Bueno, esta cuestión nos pone en una situación de que en ese otro del que nos hacemos cargo, es por un lado una persona, un ser humano, uno como nosotros, un nosotros, pero es también un grupo, es una comunidad, y en este momento también nosotros, sobre todo, yo diría desde América Latina y desde algunos otros lados, lo vemos como una sintonía con el planeta mismo, ¿no? Con la casa común, con la casa de todos, diría el Papa Francisco en este momento. O sea, esta idea de una casa colectiva, ¿no? de esta gran economía en el sentido más profundo, de esta gran ecología en el sentido de la casa común. Y esa sintonía nos hace solidarios en ese sentido, yo diría, cosmológico también, que nos pone a todos en ese lugar. Entonces, poner a un estudiante en esta situación de formarse en la solidaridad es meterlo en esa lógica. Primera idea que me parece importante como poner en evidencia. Para poder hacer esto, el aprendizaje del servicio lo que hace es que hace que el estudiante se ponga en relación con diferentes actores. En primer lugar, lo pone en contacto con su comunidad o con una parte de su comunidad. Y como que lo saca de la escuela en un punto de vista y lo pone en una escuela más ampliada, que es la verdadera escuela, yo creo. Por eso que no me gusta mucho todo lo que lo saca de la escuela. Para mí la escuela es esa comunidad más amplia que lo que sucede en las paredes de una institución. Pero bueno, entendiéndolo así, abre a su comunidad a esa experiencia y lo pone en contacto con actores de la comunidad. Por un lado, actores que tienen necesidades y por otro lado, actores que buscan cómo resolver esas necesidades de los otros. O sea, el estudiante empieza a encontrarse con estas personas que son, por un lado, los que sufren algún tipo de necesidad, por distintos tipos de necesidades que sean, y por el otro lado, con los que buscan dar una respuesta comprometida a esa necesidad. Entonces, de pronto, la escuela posibilita que ese estudiante se ponga en contacto con personas y con organizaciones solidarias. Y esta relación hace que los jóvenes se encuentren con personas que de vuelta ellos se pueden proyectar en estos otras como si fueran modelos para su propia vida, modelos de solidaridad. O sea que se produce una formación mirando, conociendo, entusiasmándose, contagiándose de aquellos que tienen la solidaridad ya como una actitud de alguna forma. Y esto es muy interesante, porque además hay algo ahí que es un poco complejo, pero yo creo que hay que decirlo así, y digo complejo porque también nos desafía, se van a dar cuenta enseguida, que es muy difícil que haya un proyecto de aprendizaje de servicio llevado adelante por un docente que en sí mismo no sea una persona solidaria. Porque en realidad es la solidaridad del docente la que lo motiva a enseñar en esta pedagogía. Y eso es un problema, en un punto, es hermoso por un lado, pero es un problema por el otro, porque no cualquier docente puede, o sea, si el docente no tiene en su vida la solidaridad como un valor arraigado de verdad, es difícil que pueda enseñar en esta cuestión. Esa es la debilidad sistémica, si se quiere, porque exige un docente así. La gran fortaleza, como decía yo hace un tiempito en una charla que tuvimos, es que yo creo que esa es la fortaleza también del aprendizaje de servicio y por eso no se la puede voltear. Porque aquellos que abrazan esta causa lo toman de una forma que excede totalmente la formalidad del mismo sistema. Y no están haciendo un compromiso de forma, están asumiendo un compromiso de vida con eso. Y de alguna forma eso es lo que ha pasado. Yo creo que los que se comprometen con el aprendizaje del servicio son una especie de militantes del aprendizaje del servicio. No son solo técnicos, pedagogos, es más que eso. Nos moviliza el corazón porque es una práctica de solidaridad. Pero bueno, más allá de eso, de alguna forma hace que los estudiantes se encuentren con docentes solidarios, con personas solidarias,
con organizaciones solidarias que responden a necesidades que hay en su comunidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo esto hace que la experiencia de aprendizaje de servicio sea fundamentalmente una experiencia colectiva. Y en esa experiencia colectiva, además, una de las cosas que aprenden los estudiantes es que hay distintas formas de dar respuesta a las necesidades de los otros. Que no hay una respuesta única, que la solidaridad no es una receta que implica que todos los problemas se resuelven así porque esta es la respuesta solidaria. No, no funciona así. Frente a una necesidad va a haber distintos tipos de respuestas, distintas cuestiones que cada una va a ir dando y que ayudan también a formarse en esa otra gran virtud que es el respeto a la diversidad. Pero también la exigencia a encontrar cuál es mi propia identidad con respecto a la solidaridad. ¿Cuál es mi forma de ser solidario? Que eso es una respuesta que da cada uno en su propia vida. Cómo se para frente a su vida, frente a esa cuestión. Y creo que esa diversidad que presenta la solidaridad nos abre a este tipo de situaciones que de alguna manera son vocacionales en un sentido vital, no en un sentido de oficio, de cuestión, sino en qué es lo que cómo uno modela su vida y hacia dónde quiere ir. Esa es una decisión que asume cada estudiante a partir de toda esta riqueza de experiencias que esta metodología le va a ofrecer. Por otro lado, como en segunda parte de esta presentación, sí, según mi cronómetro me faltan 8, mi estimadísimo, no me roben minutos, Sebastián, que tengo un cronómetro acá muy, muy firme para no pasarme. Bueno, es contarles que creo yo que la solidaridad también tiene que pensarse ahora en estos tiempos nuevos y diferentes que estamos viviendo. Porque es una actitud situada. La solidaridad no es una cuestión que vale cualquier situación de cualquier manera. Entonces aparecen algunas preguntas que yo creo que son importantes para hacernos, ¿no? Una de ellas que es muy difícil de responder es, ¿se puede ser solidarios en tiempos de aislamiento? Y no es una pregunta puramente teórica, porque el problema que tenemos es que hay como una sensación vital que está sintiendo mucha gente de que hay una relación entre el contacto físico y la solidaridad. Entonces, esta preocupación a mí la tengo, no por estos días, sino porque hoy Axel decía, cuando empezábamos, él hablaba de la pedagogía de la excepcionalidad, y yo en una cosa que acabo de escribir, estoy diciendo de que esto que apareció al principio como un tiempo de excepcionalidad, ahora se está transformando en una perspectiva en largo plazo de tiempo de incertidumbre. Puig también lo decía en su presentación. Estamos ante un tiempo de incertidumbre. Y en ese tiempo de incertidumbre tenemos que buscar la manera de poner en práctica, tanto desde lo individual, desde lo organizacional y también desde lo estatal, la solidaridad. Y ahí nosotros vemos que sin la solidaridad no hubiera sido posible responder a todo lo que pasó en este tiempo y todo lo que estamos viviendo ahora. Nosotros en nuestro país, Joseph, Lynn, para contarles, hoy hay miles y miles de comedores comunitarios en los barrios, de gente dando de comer, porque hay mucha gente que no tiene qué comer frente a la crisis que se está viviendo. Estamos llegando a una situación de la mayoría de la población argentina cayendo en una situación de pobreza grave que solamente está siendo frenada por una cuestión de una política social solidaria que está implicando que haya gente que esté recibiendo recursos en forma prácticamente mayoritaria, alrededor de 9 millones de personas están recibiendo fondos para poder comer. Y eso es una cuestión de solidaridad estructural. Yo lo llamaría de esa manera. Entonces, en esa cuestión, yo creo que es clave que pensemos, lo decía Puig también, cómo formamos en esa solidaridad, que es la que sostiene esta sociedad ahora. Porque lo que está sosteniendo la sociedad es ese sentimiento de solidaridad. Entonces, se vuelve urgente, y yo lo firmo lo que decía Puig hace un rato, se vuelve urgente, no es una cuestión
que es una opción para el sistema educativo, y mucho menos para algunos de nosotros. Y la escuela en este momento ha puesto como eje que hay que construir y sostener y cuidar el vínculo. Y algunos hablan también del vínculo pedagógico. Y el vínculo es una cuestión muy ligada a la cuestión de la solidaridad. Entonces, en este momento, lo que está en juego es esa tensión entre si somos solidarios o respondemos a intereses individuales. Intereses individuales que buscan salvar a algunos y que se olvidan de los otros. Y esa es la tensión que estamos viviendo, y que el aprendizaje de servicio no puede ser ajeno en este tiempo a esa tensión, porque estamos formando para ser solidarios y no para ser individualistas. Y entonces quiero terminar, y ya termino, Sebastián, recordando, como no podemos y no queremos ser neutros, me van a perdonar, o no perdonar, se van a alegrar conmigo de recordar hoy, al terminar mi presentación, al gran padre Julio Cini, que nos acaba de dejar. Y lo quiero recordar a este cura correntino, trabajador incansable, poeta y comprometido, leyendo unos versos de él, que decía algo que para mí, cuando era adolescente, cuando iba a la escuela, cuando yo hacía aprendizaje de servicio, pero del lado de los estudiantes, estos versos nos inspiraban, a mí, a Nieves, a quien conozco desde aquella época también. Y el gran Julián decía en una canción esto: qué triste debe ser llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tener de todo si hay tantos que se venden por un pan. Qué triste soledad, de cualquier modo, la que nace de la desigualdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando. Yo creo que por eso y por todo eso estamos todos nosotros hoy y aquí. Un abrazo grande para todos y todas. Gracias. Qué bueno, Alberto, muchas gracias. Seguramente habrá cientos de manos aplaudiendo a Axel, a Lynn, a Joseph, a Alberto, porque la verdad que han engalenado este plenario la importancia de educar en y para la solidaridad. Yo los escuchaba y claro, me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué lugar ocupan nuestras instituciones? ¿Qué lugar ocupa la educación ante esta crisis planetaria, ¿no? Y en estos tiempos de incertidumbre, como decía Alberto? Seguramente quienes estamos escuchándolos y nos quedamos pensando, trabajamos por formar en valores que van a llevar a nuestras generaciones jóvenes a cambiar el mundo, a transformarlo para ser más solidario, en términos de lo que hablaba Joseph. El aprendizaje y servicio solidario es una oportunidad para recuperar nuestra vocación de transformación social, para tener un mundo más solidario. Les agradezco mucho, la verdad que ha sido un orgullo y un honor poder estar acompañándolos. Muchas gracias por este encuentro. Gracias, hasta luego.